Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en otra sesión de nuestro curso de actualización en el manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en el contexto de COVID-19, un curso organizado por la Unidad de Urgencia Adulto del Hospital Félix Bulnes Cerda, que nace de una idea de nuestros terapeutas respiratorios y posteriormente se consolida con el resto del equipo, y que nos ha permitido tener una numerosa asistencia a todas nuestras clases. Hemos revisado al paciente desde la fisiopatología del cuadro, su manejo inicial kinesiológico, la terapia de soporte de oxigenoterapia, la terapia kinesiológica incluyendo el prono, posteriormente las indicaciones de intubación, el manejo avanzado de la vía aérea, la ventilación, y hoy día estamos con el doctor Hugo Lewelyn. Él es urgenciólogo, actualmente trabaja algunas horas con nosotros, aunque es titular del Hospital Sotero del Río, egresado de la Universidad Católica, y que hoy día nos va a hablar al respecto de drogas vasoactivas, pseudoanalgesia en el contexto, ¿cierto? Y bloqueo neuromuscular, ¿cierto? En el contexto de este paciente que ya estamos hablando que fue intubado y estamos ventilando. Así que, Hugo, muchas gracias por tu clase y te voy a permitir que compartas pantalla para que podamos iniciar. Mientras tanto, recordar que pueden dejar todas sus preguntas en el chat y con eso, posteriormente, al finalizar la sesión, podemos dar espacio a un pimponeo de preguntas. Así que, Hugo, sin más, adelante. Partamos entonces. Bueno, hoy día, muchas gracias por la introducción, ¿cierto? Y por la invitación. Vamos a hablar hoy día del tema que nos aboca, que es de la pseudoanalgesia, el bloqueo neuromuscular y las drogas vasoactivas. Tres temas, sin duda, que son bastante grandes, ¿cierto? Probablemente pudiésemos hacer una clase por separado de cada uno de estos temas. Pero vamos a tratar de acotarlo un poquito, en honor al tiempo que tiene que durar esta clase, y también porque hay ciertas cosas que hay que tener que saber, cosas que tener en cuenta, y que nos van a ayudar a mejorar el desenlace de nuestro paciente. Entonces, partamos un poquito por la hoja de ruta, lo que vamos a ver hoy día. Vamos a partir por los puntos clave, las cosas que esperemos que nos llevemos para la casa. Vamos a hablar primeramente de la pseudoanalgesia, y luego del bloqueo neuromuscular, y por último vamos a hacer una cápita en drogas vasoactivas, que también es un tema bien extenso, pero que lo vamos a acotar y en el fondo dar las ideas principales y cuáles son las drogas que deberíamos ocupar nosotros en estos pacientes. Partamos un poquito por los puntos claves. El manejo de estos pacientes, el paciente, ¿cierto?, de unidad crítica, un paciente que tiene muchos factores que pueden desembocar en el fondo en producirle dolor al paciente. Entonces, un concepto súper claro y súper importante que hay que tener al momento de empezar con la pseudoanalgesia es que, como bien dice la palabra, sedación y analgesia. Hay que optimizar siempre la analgesia en estos pacientes. Son pacientes que les va a doler, tienen muchas cosas, múltiples punciones, ¿cierto?, catéteres, ya el hecho de estar intubado, ¿cierto?, le provoca dolor y disconfort al paciente. Entonces, importante siempre tener un óptimo manejo de la analgesia. Súper importante, y se usa en varios servicios de nuestro país, ¿cierto?, es el protocolo de sedación. Pocos saben de dónde viene probablemente, pero se usa harto y es como una forma de como conversar entre todos nosotros, como de qué nivel de sedación ha requerido el paciente para llegar a un cierto nivel de sedación, que vamos a ocupar escalas también y es importante conocerlas. Y sobre el bloqueo neuromuscular vamos a hablar en el fondo de cuándo lo vamos a usar, cuál es en el fondo la evidencia que tenemos detrás de esto, en qué momento lo queremos usar, en qué setting, ¿cierto? Y qué outcomes queremos con esto. Lo importante es que idealmente el bloqueo neuromuscular siempre tiene que ser usado con un fin en específico, en ciertos escenarios, y idealmente tenerlo monitorizado, algo que igual es difícil en la urgencia, ¿cierto? Y sobre las drogas vasoactivas, el punto importante en verdad es el paciente, idealmente cuando ya vamos a decidir ocupar las drogas vasoactivas, tratar de mantenerlas el menor tiempo posible, tener siempre un rol activo en ir titulando a la baja las drogas. Obviamente eso no puede retrasar el inicio al momento de ser necesario. Es bien importante que el paciente que las requiere tiene que requerir en el fondo el inicio nomás, pero importante siempre que se pueda, ¿cierto?, y que lo permita la condición clínica del paciente, ir disminuyéndola lo mayor posible. Entonces, vamos entrando al turnito, ¿cierto? Como bien dijo Alan, que si bien había bajado un poco la cosa, parece que está empezando a rebrotar.
y estamos teniendo ahí mayor cantidad de pacientes, como bien dijo el paciente, unos happy hypoxemic. Entramos al turnito, ¿cierto? Y nos llega un hombre de 60 años, falla respiratoria aguda, ¿cierto? Catastrófica, puso musculatura accesoria, no anduvo con nada. Doctor, yo creo que este paciente hay que intubarlo. Y uno decide, ¿cierto? Realizar una secuencia rápida de intubación. Lo logramos, estamos felices, ¿cierto? Éxito, logramos asegurar la vida del paciente. Estamos seguros que no estamos en guata, ¿cierto? Tenemos, disculpen ahí, tengo a mis canes ladrando. Entonces tenemos asegurado ya al paciente la vía aérea y viene la clásica pregunta, ¿cierto? Que viene después, pues, doctor, ¿con qué vamos a hacer al paciente? Entonces aquí viene el abanico de posibilidades, que son las cosas que tenemos que nosotros tener en mente. Independiente de en qué centro estemos, uno debe siempre conocer las drogas que va a usar, el perfil de seguridad, ¿cierto? Las reacciones adversas que uno puede tener con cada droga. Las dosis de inicio, no siempre vamos a tener protocolo de sedación o la tablita a mano ahí para saber en qué escalón vamos a partir. Entonces es bueno que de repente uno tener un par de números que vamos a tenerlo siempre en mente. Entonces partamos con la pseudoanalgesia, ¿cierto? Históricamente los opiáceos y las benzodiazepinas han sido por excelencia los medicamentos que hemos usado para la pseudoanalgesia en estos pacientes. Tienen un buen perfil de seguridad, ¿cierto? Los opiáceos actúan a nivel del centro respiratorio, ¿cierto? Además producen sensación de bienestar, disminuyen el dolor. Las benzodiazepinas probablemente dosis muy altas van a requerir para provocar alguna depresión del centro respiratorio, pero igual nos ayudan a tener al paciente bastante más calmado. Propofol y dexmedetomidina, ¿cierto? Son otros agentes que podemos usar para la pseudoanalgesia. Quizá el setting del paciente COVID probablemente no requiera el uso de propofol en dosis larga o por mucho uso, ¿cierto? Generalmente lo reservamos a los pacientes neurocríticos y incluso no siempre lo usamos, ¿cierto? Y tiene un efecto cardiodepresor importante. La dexmedetomidina apareció, ¿cierto?, en los últimos 10 años, 20 años, y ahí ha estado haciendo un rol fundamental. La verdad es que ayuda harto, es todos los receptores alfa-2 cerebrales, produce sedación y analgesia, pero un poquito más bajo. En general, no vamos a tener un paciente con dexmedetomidina en la urgencia probablemente y le vamos a quitar el midazolam, pero bueno, en el fondo los colegas que de repente pasen por UCI también van a ver que es un coadyuvante bastante bueno al momento de tratar de incluso sacar la sedación. Cosas que la verdad no vamos a intentar en la urgencia, ¿cierto? Nosotros en general tenemos al paciente cuando está en el momento más crítico, ¿cierto? Las primeras 48, 72 horas de la intubación, y en general vamos a hacer uso nosotros generalmente de opiáceo y benzodiazepina, como lo dicen los protocolos. La pregunta de por qué usamos opiáceo y benzodiazepina, como ya les dije, era por el perfil de seguridad que tienen, ¿cierto? Y efectivamente aquí doctor Bugeo tiene una tablita muy buena en su libro, se los recomiendo, un gran libro de medicina intensiva. Principalmente en general las benzodiazepinas lo que nos ayuda, ¿cierto?, es hablar un poco de la vida media que tienen estos, de los que más conocidos, ¿cierto?, diazepam, lorazepam y midazolam. Midazolam es con la vida media más corta de todos, lo cual nos permite en el fondo cortar y que la infusión, al cortar la infusión, ¿cierto?, el periodo que el paciente sigue estando con el efecto del fármaco disminuye. Y eso obviamente tiene una capita bien importante que vamos a conversar. De los opiáceos, ¿cierto? Se ha ocupado, por mucho tiempo se ocupó morfina, ¿cierto? Fentanil, remifentanil se ocupa harto en Estados Unidos. También es un poquito, tiene vida media bastante más corta que el fentanil, pero tanto morfina como el fentanil tienen una vida media cortita. Cosa importante que vamos a hablar un poquito de la vida media de cada fármaco, pero importante hablar del concepto de la vida media contextual, que vamos a ver un poquito más adelante, probablemente en 2 tiempos más. De otra droga, históricamente es sustitutivo pental, ¿cierto? Pero tiene provoca gran erosión cardiovascular. No es una droga que vamos a ocupar nosotros en la urgencia, ¿cierto? Como les dije, el propofol también tiene efecto de depresión cardiovascular y tratamos de dejarlo quizá a veces como para inducción, pero para efectos de infusión continua, si bien se usa, es bastante útil, tiene una vida media súper corta, ¿cierto? Al momento que uno corta el fármaco, bien poco dura el efecto de mantener a un paciente sedado. Entonces nos ayuda mucho en los pacientes que de repente estamos pensando, probablemente, como digo, el setting no es la urgencia, en los que vamos a tratar de sacarle un poco los fármacos y ahí vamos a ir cambiando algunos fármacos durante la infusión o durante la estadía del paciente. Sobre el haloperidol, droperidol, en verdad se usan en pacientes que están teniendo agitación, no lo ocupamos de regla, ¿cierto?, para mantener un paciente sedado. Y la dexmedetomidina, las cosas que ya habíamos comentado. En general, raro que lo usemos nosotros de urgencia, probablemente más en UCI. Números a saber, ¿qué es lo importante, cierto? Porque va a llegar la pregunta y uno tiene que tener como un poquito rápido. Generalmente usamos inductores, tomidato, o si jugamos succinilcolina al momento de hacer bloqueo, si es que no usamos rocurona, tenemos poco tiempo y idealmente hay que preparar, ¿cierto?, todas nuestras bombas antes de tener al paciente ya listo para intubar, para después partir rápidamente con la
con las dosis de sedoanalgesia. Entonces, como número a saber, en general, si vamos a hablar un poquito después de la escala, la dosis por kilo de 2 gamas kilo hora de fentanilo debe ser indicación para todos los pacientes que se intuben. Probablemente todos deberíamos partir con fentanilo y eventualmente ir agregando, como les dije, midazolam o propofol, tratando siempre de que sea midazolam más que propofol, y vamos a conversar un poquito de por qué. La dexmedetomina, como les dije, produce una sedación leve moderada, no es como que la vayamos a ocupar solo junto con fentanil, quizá podríamos ocuparlo como coadyuvante en pacientes que estén más combativos. Aquí. Sobre la vía media contextual, nuevamente el doctor Pujeo nos pisa con esta tabla, creo que es muy buena, nos ayuda a entender en el fondo cómo cambia la vida media con respecto a una infusión continua. El propofol, como les dije, es el que en general la vida media, contextualizada, ¿cierto?, no aumenta tanto después de infusión continua. Pero si vemos, dentro de las benzodiazepinas, el midazolam es el que tiene menor vida contextual. En el fondo, después de 3, 6 o 9 horas de duración de la infusión, la vida media que sabíamos que era de 2 a 4 horas, puede subir incluso hasta, en el fondo aquí esto está en minutos, 100 minutos en general, pero puede durar más. Y en general los pacientes obesos, ¿cierto?, con gran contenido adiposo, tiende a depositarse, ¿cierto?, y después vuelve a liberarse y al final cuesta un mundo, en el fondo, que salga el efecto del midazolam. Igual quiero encarecer, ¿cierto?, que en la urgencia no nos tenemos que preocupar tanto de hoy cortarle el MIA, porque a nosotros nos interesa tener un paciente que esté bastante tranquilo y que esté bien acoplado al ventilador. Como les dije, el tiopental también pasa esto, y aunque uno no lo cree, el fentanil, o quizás uno desconoce un poco, tiene una vida media contextual bastante elevada. O sea, en el fondo, después de 6 a 9 horas de infusión continua de fentanil, también los pacientes tienden a impregnarse con esto, y es por eso que incluso cuesta después sacarlos de la ventilación. Pero para nosotros, el fentanil y el midazolam debiesen ser nuestras dos armas principales, ¿cierto? Partir a todos con fentanil, y además de eso ocupar el midazolam. Entonces, hay un protocolo de sedoanalgesia que probablemente lo han visto ya en varios lados, donde si algunos colegas han trabajado en distintos hospitales, y de repente tenemos esta tablita en el reanimador. Entonces, esta tablita fue sacada de un trabajo también bueno que se hizo por ahí por el 2013, se publicó esta publicación, 2012-2013, pero se reclutaron pacientes entre el 2006 y 2008, y también fue hecho, ¿cierto?, por el equipo de terapia ventilatoria de la Universidad Católica, lo hizo el doctor Bujeo también, con sus colaboradores, y lo que intentaron en el fondo hacer en este trabajo fue como unificar o ocupar criterios como para todos los pacientes por igual, y sobre qué escalones de sedoanalgesia vamos a ocupar. Y el midazolam y el fentanil se ocuparon por sus perfiles de seguridad, ¿cierto? Y el inicio, ¿cierto?, se hizo con el escalón 3, que es el fentanil a una dosis de 1,8 gamma kilo hora, que al final es muy parecida a la dosis de 2 gamma que estamos ocupando nosotros. Cabe recordar que esto se hizo en las UCIs, ¿cierto? Entonces en pacientes que ya llevaban hartos días ventilados, y la idea era como ver si disminuía la mortalidad o no, y quizá los outcomes primarios no fueron cumplidos, claro, no se vio una mayor tasa de disminución en la mortalidad, pero sí disminuyó el tiempo de sedación profunda de los pacientes, cosa que es bastante útil en el fondo. Y además el protocolo de sedoanalgesia, como ellos lo ocuparon en un inicio, hacía que tanto los médicos como los enfermeros y enfermeras pudieran estar al tanto de esto y estuvieran con un rol súper activo, subiendo, ¿no?, el escalón de acuerdo a la escala de agitación, que se ocupó la escala SAS, también se puede ocupar la escala RAS, pero en general la más conocida para todos nosotros, ¿cierto?, la escala SAS, que es una forma de decir qué tan sedado está un paciente, y en general cuando uno va y escribe la indicación, ¿cierto?, entonces uno pone VIC, fentanil, MIA para SAS 1. Y el SAS1 es un paciente que no hace nada, un paciente que está quieto, que quizá al estímulo nociceptivo, aquí como vemos al estímulo nociceptivo probablemente no se comunique, no hace nada, probablemente algún movimiento pequeño al dolor, que es que el SAS1. Entonces siempre, como ustedes ven aquí, el inicio, y uno tiene que como que pensar en el fondo que el setting nuestro es distinto, no es el setting de la UCI. Nosotros en general no partimos con una sola droga, rara vez vamos a partir solamente con fentanil, porque estos pacientes, como hemos visto mucho, ¿cierto?, cuesta un mundo sedarlo. Entonces es súper importante que las primeras 48 horas el paciente esté súper bien sedado. Y si bien uno pudiese partir por el escalón 3, claro, nos vamos a quedar sin MIDA. Y si uno pensara así, pues si partiera por el escalón 4 o 5, a las dosis de midazolam queda que 0,015, en general un paciente de 70 kilos va a quedar con una infusión de 1 miligramo hora, que creo que todos nos hemos dado cuenta que en verdad hemos subido bastante más que eso. Incluso en el escalón último, que es el escalón 6 de 0,9, y recién estaríamos llegando a unos 5 o 6 miligramos, incluso 9 en un paciente que pesara 100 kilos, ¿cierto? Entonces es importante en las primeras 48 horas, como les digo, mantener al paciente súper bien sedado,
y tratar de ir subiendo las dosis. Quizá uno trata de ver, ¿cierto?, este escalón, pero uno tiene que ir viendo la clínica del paciente. Sobre las escalas de sedación, como les dije, también sacado esto, ¿cierto? Se ocupó la escala de SAS, ¿cierto? Que aquí todos criados preventiva, casi todos las conocemos, ¿cierto? El SAS-1, un paciente que está A-reactivo. SAS-1-2 a veces uno indica, ¿cierto?, que es muy sedado, que responde a estímulos físicos, pero es un paciente que no es capaz de comunicarse ni obedecer órdenes. Este es nuestro setting, ¿cierto? SAS-1-2, más tiradito para SAS-1. Que nos va a ayudar a que el paciente no tenga tantos problemas de sincronía con el ventilador, ¿cierto? Entonces, esto, que es súper importante, lo tienen que ir conversando con su equipo y con su persona una vez que lleguen al turno, ¿cierto? Vean si todos conocen esto, porque en el fondo de repente uno deja la indicación y hay gente que no lo conoce. Entonces, creo que SAS uno, bueno, ir explicándole a todo el mundo, en el fondo, cómo es que uno trabaja. Ahora, un poquito sobre el bloqueo, ¿no? El bloqueo neuromuscular. Las indicaciones clásicas del bloqueo neuromuscular, cuesta un poco, en el fondo en clínica, verlas bien. Nosotros en la urgencia probablemente la vamos a ocupar en los pacientes que están con un distrés severo, ¿cierto? Con una PAFI menor a 150 y que cumplan los criterios de Berlín para distrés respiratorio. Los pacientes que están haciendo grandes disincronías con el ventilador, recordemos que nosotros, como ocupamos una estrategia de ventilación protectiva, que tratamos de ocupar 6 a 8 ml por kilo, eso igual, fisiológicamente hablando, es un paciente que está respirando poquito, ¿cierto? Salió, ¿cierto?, del ARTSNet con la idea, en el fondo, de entregar a los pacientes que tienen este fenómeno del baby lung, que en el fondo es un pulmón pequeño, ¿cierto? Porque el distrés y las áreas que se ven afectadas son las áreas que no están ventilando. Entonces, técnicamente, como la cantidad de masa pulmonar que puede ventilar es una masa pequeña, como comparable a un niño de 5 a 6 años. Y las disincronías, como les dije, y para la intubación orotraqueal, ¿cierto? Lo vamos a ocupar en protocolos de secuencia rápida de intubación. También se puede usar en los pacientes con hipertensión abdominal y los pacientes que uno quiere lograr hipotermia terapéutica, ¿cierto? Estas cosas no lo vamos a ver en la urgencia nosotros. La verdad es que nosotros nos vamos a quedar con el paciente que está con distrés severo, ¿cierto? Que ya hemos ocupado otras técnicas, probablemente hemos ocupado pronovigil, ¿cierto? En la urgencia es difícil pronar un paciente, requiere mucho personal, ¿cierto? Uno tiene que estar bastante harto personal capacitado para que puedan hacer movimientos cada ciertas horas, ¿cierto? Y requiere harta gente dar vuelta a una persona, no todos los pacientes pesan 70 kilos, ¿cierto? El paciente 120, 130 kilos y darlos vuelta igual como medio difícil. Pero sé que el pronovigil nos ayudó harto. ¿Y qué fármacos disponemos, cierto? Los más clásicos, conocidos, ¿cierto? Tenemos los despolarizantes. Y los no despolarizantes, como la succinilcolina, haciendo un bloqueador despolarizante. La succinilcolina, en el fondo, una molécula de dos moléculas de acetilcolina, ¿cierto? Al final, lo que produce es una despolarización permanente de la placa neuromuscular y con eso conlleva la relajación muscular. Y dura poco el efecto, ¿cierto? 10, 15 minutos, más tirado como para 10. Y al final, en general, lo ocupamos en los pacientes cuando tenemos vías aéreas, más que vías aéreas, pacientes neurocríticos tendemos a ocuparlo para después tener la valoración del especialista, ¿cierto?, sobre qué está haciendo el paciente. Y en los dos no despolarizantes, ¿cierto?, tenemos rocuronio, becuronio, atracurio, cisatracurio y pancuronio, siendo por excelencia el que estamos ocupando hoy en día es rocuronio en general en la mayor cantidad de urgencia y becuronio. Idealmente, vamos a ver ahí qué problemas tiene el rocuronio, pero que al final igual lo vamos a terminar ocupando. Entonces, la diferencia, ¿cierto?, con los despolarizantes, los no despolarizantes en el fondo hacen un antagonismo competitivo y en el fondo bloquean el receptor, no despolarizando, ¿cierto?, la placa neuromuscular, pero evita que haya contracción. Así que al final compite nomás por el receptor. De los fármacos que vamos a ocupar, ¿cierto?, rocuronio, becuronio y atracurio, en general, el atracurio tiene el problema que cuando se usa bloqueo neuromuscular muy prolongado, cuando uno usa un tiempo de infusión muy prolongado, el bloqueo tiende a durar más. Tiende a tener quizá una vida media más larga y cuesta un poco que se vayan soltando, que vaya desrelajándose el paciente. Así que una raya ahí. No sé por qué pasa eso. Bueno, el rocuronio nosotros lo vamos a iniciar, ¿cierto?, en los pacientes, como habíamos visto antes, ¿cierto?, en los pacientes que tengan un distrés severo con una PAFI menor a 150, en los cuales hayamos intentado múltiples estrategias de ventilación, ¿cierto?, y que sigamos con PAFIs a la baja. También el rocuronio es una buena herramienta al momento de elegir qué bloqueo neuromuscular vamos a ocupar en la secuencia rápida de intubación.
El rocuronio tiene en general un tiempo de acción 45-60 segundos cuando ya empieza a hacer efecto, pero a las dosis que ocupamos en la intubación, que no son estas, ¿cierto? Son la dosis de 1,2 miligramos por kilo, nos da un bloqueo neuromuscular de 45-60 minutos, en general como una hora. Está recomendado en general, si uno va a ocupar bloqueo neuromuscular en la urgencia y lo quisiera hacer solo por la disincronía, tengo recomendado hacerlo por bolo. Ahora, el problema de hacer esto por bolo claramente es que hay que estar pegado al paciente y de repente uno en el reanimador o en la sala en la que esté tiene varios pacientes complejos y tampoco puede estar así como 100% delante del paciente, y la enfermera y los técnicos todos también tienen la misma cantidad de pacientes. Entonces al final ocupamos nosotros y optamos por la bomba de infusión continua. ¿Cómo las preparamos, cierto? Idealmente el rocuronio tiene que ir a una proporción de 1:1, y vamos a partir con la dosis de inicio, ¿cierto? De 0,3 a 0,4 miligramos kilo hora, y con eso para un paciente de 70 kilos generalmente nos da de 21 a 28 miligramos hora. Generalmente 30 es lo que uno deja, bueno, tiende a dejar un poquito más pasadito, y eso nos va a ayudar en el fondo a que el paciente pueda estar más acoplado al ventilador. ¿Por qué pasa eso que los pacientes se hacen asincronía? Muchas, ¿cierto? Muchas razones, pero en general, como le está diciendo, la estrategia de ventilación protectiva de 6 a 8 ml por kilo nos ayuda en el fondo a no producir más daño con la ventilación, que es lo que queríamos, que es lo que se quería buscar. No es lo que queríamos, lo que se quería buscar en el trabajo. Pero la verdad es que, siendo bien fisiológico, al paciente le da sed de aire, porque en el fondo está ventilando poquito. Entonces tiende a pasar que los pacientes que ya llevan harto rato, cuando hacen la disincronía, si es que no están bien sedados, en el fondo les falta aire. Y por eso es que ocupamos en el fondo el bloqueo, pero en ese caso lo estamos ocupando solamente en bolso. Como les digo, consideraciones especiales: el rocuronio hay que mantenerlo refrigerado, al igual que el becuronio, ¿cierto? ¿Cuál es el problema del rocuronio? Que es fotosensible. Y nosotros dejamos infusiones 2-3 días, ¿cierto? Idealmente el bloqueo neuromuscular debiese ocuparse por lo menos 48 horas, ¿cierto? Que fue el trabajo de Murray, que es en el Acurrasis, que fue el que nos habló un poco de que tenía en el fondo efecto y que disminuía la tasa de mortalidad en los pacientes, que nos bajó la mortalidad en verdad desde 41 hasta 30%, algo estadísticamente significativo. Cuando tenemos evidencia para decir que el bloqueo neuromuscular sirve en estos pacientes en el fondo, y el rocuronio va a ser generar nuestra arma más a la mano para ocupar. La dilución, como les dije, era de 0,5 a 1 miligramo por ml, e idealmente mantenerlo refrigerado. El hecho de que sea fotosensible tiene que ver con que tenemos que ocupar las bajadas de suero que previenen, ¿cierto?, que le llegue la radiación UV al fármaco. Pero de todas maneras, una consideración especial, sobre todo para comentar a toda persona de enfermería y a los médicos, que idealmente debiese ser cambiado o rotado el fármaco cada 12 horas. La infusión del rocuronio, tratar de dejar las bombas para que no duren más de 12 horas, igual la dosis que usamos hace que la bomba se vaya súper rápido. Pero de todas maneras no debiésemos hacer bombas que duraran más de 12 horas, porque después hay que volver a cambiarlo. Y volver a hacer una bomba, volver a hacer. Puede estar incluso quizá 24 horas fuera de la refrigeración, claro, y eso no va a hacer que se descomponga o que no funcione el fármaco. Pero si después de las 12 horas, entre que se empezó a calentar el fármaco, más que le sigue llegando luz, en el fondo probablemente uno dice, mira, el paciente sí que está súper desacoplado, y uno va, y le sube el roco, le da bolos, cuando en verdad hay que preguntarse si es que el fármaco sigue funcionando. Entonces hay que tener eso, y hay que tener una vigilancia activa de cuántas horas lleva la bomba de rocuronio andando. El becuronio, claro, no tiene ese problema, hay que mantenerlo refrigerado al momento de usarlo, pero después de eso puede ser ocupado sin mayor problema. El atracuro no lo vamos a ocupar mucho nosotros en la urgencia probablemente, pero sí el rocuronio, y lo vamos a ocupar en bolso. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta al paciente que uno tiene con bloqueo neuromuscular? Uno debiese monitorizar de alguna manera cómo se hace, ¿cierto? Está el TOF, ¿cierto? Que es algo que se usa en varios hospitales, y que la sigla significa Train of Four. Es una maquinita que manda un impulso, lo que en general uno tiene que ver, se hace estimulación de nervio periférico, ¿cierto? Mediante el TOF. Y lo que busca es medir el bloqueo neuromuscular a través de la estimulación del nervio ulnar. Como se ve en esta foto, ¿cierto? A través del nervio ulnar tenemos que hacer una estimulación de este nervio y vamos a mover el abductor del pólicis. Y con eso se nos mueve el dedo, así de sencillo. El TOF ideal, una vez que uno hace 4 impulsos en un paciente que no tiene bloqueo neuromuscular, va a mover 4 veces su dedo. Hay que ir probando, ¿cierto?, antes de iniciar, idealmente si tenemos la capacidad de usar el TOF, ¿cierto? Si no, vamos a tener que hacer de manera empírica nomás el rocuronio. Pero si tenemos el TOF a la mano,
y conversamos con nuestros colegas, ¿cierto?, que estén en la unidad de intensidad, si nos pueden ayudar. Hay que tomarle un TOF idealmente antes para ver hasta, porque la maquinita no tiene que ver cuánto amperaje o cuánto voltaje en el fondo, intensidad del impulso da, y a ver qué estímulo uno tiene con eso. Y una vez que uno logra hacer que los 4 impulsos transmitan y muevan 4 veces el dedo, ahí uno empieza el bloqueo neuromuscular, y lo ideal es tener un TOF de 1, ¿cierto? 1, 2, tiradito para 1, que eso significa que más del 90% de las fibras están bloqueadas, y con eso ya tenemos un adecuado relajo. Claramente no siempre vamos a tener la opción de hacer esto, y la mayor parte de las veces la vamos a tener, ¿cierto?, los pacientes con la dosis de infusión con dosis empírica. Pero de todas maneras, al momento de subir a la UCI es algo que van a ver, van a tratar de bajar el bloqueo neuromuscular lo mayor posible. Hay que tener ojo, ¿cierto? Los pacientes después hacen miopatías por estar mucho tiempo en ventilación. Entonces es bueno tener siempre en la mente que el bloqueo debe ser monitorizado de alguna manera. Y también esto, en verdad, hay varias formas de medirlo. Uno puede ir viendo, ¿cierto?, el movimiento, poner el dedo y sentir cómo se mueve, o ocupar, ¿cierto?, un acelerómetro, que es como idealmente lo ideal, que te muestre el porcentaje, ¿cierto? Uno hace el TOF y el acelerómetro sabe si se movió el dedo o no, y eso es como bastante más específico, y tiene como, porque en el fondo hacerlo con la mano tiene un interoperador como que cuesta que todo el mundo sienta igual, ¿no? Eso sobre el bloqueo neuromuscular es importante que sepamos que si lo vamos a ocuparlo al principio, probablemente al momento de la secuencia de intubación. Luego de eso, si el paciente no está, ¿cierto?, con los criterios para iniciar una bomba de bloqueo neuromuscular, ¿cierto?, con distrés baja, criterio de Berlín, ¿cierto?, vamos a ocupar solamente el bolo de bloqueo neuromuscular cuando el paciente está como haciendo las asincronías. Ahora, inicialmente, ¿cierto?, si uno parte con una secuencia de reintubación con rocurono, la primera hora, es como siempre tendemos a decir la urgencia, vamos a tener al paciente blandito. Nos da 1 hora de sedación, o sea, perdón, 1 hora de bloqueo. Una cosa súper importante al momento de usar el bloqueo neuromuscular es que antes de iniciar el bloqueo neuromuscular tenemos que asegurarnos que los pacientes están completamente sedados. Está el fenómeno del awareness, que es un paciente que está despierto, que tiende a ser algo probablemente terrorífico para el paciente, ¿cierto? Estar despierto y no poder moverse y no poder respirar, y que una máquina respire por ti y no poder hacer nada al respecto. No tenés cómo quejarte porque lo tienes con bloqueo. Entonces eso es lo que uno tiene que asegurarse, ¿cierto? Los pacientes que vamos a iniciar el bloqueo neuromuscular, un paciente que igual tiene que estar bien sedado, tiene que estar tranquilo, tiene que estar sin dolor, tiene que tener buena dosis de sedoanalgesia, asegurarse que el paciente no tiene tanta respuesta al estímulo físico, ¿cierto? Uno ahí ir a hacerle un estímulo no susceptivo suave, ver si el paciente hace algo, si no hace nada, y uno está seguro que el paciente está en el fondo con buena sedoanalgesia, y recién iniciar el bloqueo neuromuscular. Es lo mismo que para la secuencia de reintubación, primero los inducimos y después los bloqueamos. Como un poquito, es bastante malo, ¿cierto?, bloquear a un paciente y no inducirlo. El paciente va a estar despierto. Entonces eso es súper importante tenerlo en cuenta. Sobre las drogas vasoactivas que vamos a ocupar, en general, los pacientes por COVID, o netamente por la enfermedad que produce el COVID a nivel pulmonar, no es que todos vayan a requerir droga vasoactiva. En general, no todos la van a necesitar. Normalmente va a pasar que a los pacientes, como tenemos que darle grandes dosis de sedación, ¿cierto? Porque todos hemos visto en la urgencia cómo cuesta sedar un paciente. A grandes dosis de sedación vamos a tener a pacientes que tienden a hipotensarse. Entonces, si los pacientes se nos hipotensan, tendemos a ocupar nosotros las drogas vasoactivas, ¿cierto? Mira, es que en verdad el paciente está bien, no está tan séptico, está un poquito inflamado, pero al final tuvimos que poner una gran dosis de fentanil, mucho midazolam, y al final tengo la presión por las nubes, o sea, la presión por el suelo. Estamos metiendo presión positiva, ¿cierto?, al tórax. Tenemos un paciente que ya está luchando con una enfermedad grande, y además de eso lo estamos sedando full, quitándole toda la energía con el fentan. En verdad, como que le va a costar al paciente tener presiones buenas. Entonces, en general, vamos a tener un paciente de repente colgadito, sí, probablemente con dosis bien bajas de vasopresores, que es como nuestra primera línea de defensa con los pacientes que estén haciendo hipotensión. A grandes rasgos, las drogas vasoactivas, ¿cierto?, se dividen en vasopresores y inótropos. Hay muchos más, ¿cierto?, los vinodilatadores, cronótropos, varios efectos, ¿cierto? Pero en general vamos a ocupar a grandes rasgos vasopresores y inótropos, y en casos bien reservados, en el fondo, los inótropos cuando tengamos como justificación imaginológica o ecográfica de un paciente que tenga bajo gasto, pero en general vamos a hacer mano y vamos a hacer uso de los vasopresores en una primera instancia. De los vasopresores, la pregunta es ¿cuándo los vamos a ocupar? Y la respuesta a eso es cuando el paciente requiere mejorar su perfusión. La sola idea de las drogas vasoactivas es mantener la circulación, ¿cierto?,
a órganos nobles, mantener la circulación probablemente central, que le llegue sangre al cerebro, sangre al pulmón, sangre al corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Lamentablemente con vasoconstricción periférica, que eso nos ayuda a mantener la sangre donde la queremos tener. Con eso levantamos mejores presiones, pero eso nunca es gratuito. Los pacientes que están con infusiones muy largas, ¿cierto?, de noradrenalina, o a dosis muy altas, con epinefrina también, o doble dosis, con dos tipos de drogas vasoactivas, tienden a tener, ¿cierto?, más edema de asa, porque llega a pocos flujos plácnicos, ¿cierto?, tiende a tener más edema de asa, hiperlactatemia, y los pacientes al final no la sacan tan barata. Después de una semana quizá con vasoactivo ya empiezan a tener problemas, translocación bacteriana, y empiezan a hacer neumonía, ¿cierto?, por otros gérmenes. Y en los pacientes en general que vamos a ocupar las drogas vasoactivas cuando sea en el periodo posterior, ¿cierto?, a la buena sedación, bloqueo y todo, va a ser probablemente el paciente que se sobreinfecta. Recordemos que también tener un paciente ¿cómo se llama?, en ventilación mecánica también tiene riesgo, ¿cierto?, de producir infecciones asociadas a la atención en salud, sin hablar de los múltiples gérmenes, ¿cierto?, que tenemos de infecciones intrahospitalarias. Entonces, el paciente que necesite mejorar su perfusión es cuando vamos a partir las drogas vasoactivas, y eso es lo importante, no retrasar el inicio de la droga vasoactiva. Rivers ya nos habló, ¿cierto?, con su bundle de sepsis, en cuando tenemos que partir, ¿cierto? Partir, ¿cierto?, idealmente infusión, coloides. Últimamente se ha estado viendo que no hay que hipervolemizar al paciente, ¿cierto?, no hacer sobrecarga de fluido, de repente no tener que esperar, ¿cierto?, a los 30 ml por kilo, quizá un poquito antes uno ya empieza a partir con drogas vasoactivas, que es como la tendencia que se está viendo hoy en día. Entonces, a los pacientes que necesitemos la perfusión, o que también vamos a hablar un poquito ahí de las push dose, que nos van a ayudar harto a los pacientes, sobre todo perintubación, cuando uno quiere un traslado, el paciente está medio inestable, pero uno requiere, por ejemplo, tiene la sospecha de un TEP, o tiene la sospecha de otra cosa y queréis mandarlo a hacer un escáner, pero el paciente está medio hipotensón, es bueno ir con una push dose a mano que nos va a ayudar. Vamos a ver cómo se preparan y qué son. Entonces, les hice este cuadro. Esta presentación se las vamos a compartir, así que todos van a tener este cuadro. A grandes rasgos, los fármacos que les quiero conversar son varios, ¿cierto? Pero en general vamos a ocupar adrenalina, noradrenalina, glutamina, dopamina y milrinona. En la urgencia en general, milrinona tendemos a no ocuparla tanto. Nosotros igual la ocupamos, necesitamos sí la firma del cardiólogo, pero de todas maneras se usa. Y la dopamina en general no la ocupamos, ¿cierto?, como droga de elección nunca al momento de tener un paciente con shock séptico o un shock de cualquier otro tipo. Entonces, lo que vamos a ocupar nosotros, ¿cierto?, con nuestro caballito de batalla, con cuál vamos a partir todo, va a ser con la noradrenalina. Hay varios papers y varias harta evidencia que habla de esto, ¿cierto? El SOP2, que nos ayudó en el fondo a disminuir, ¿cierto?, la mortalidad en pacientes con shock séptico más shock cardiogénico, incluso mejor que adrenalina o glutamina. Es nuestro caballito de batalla, y con esto vamos a partir todos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos y qué cosa es cada cosa, ¿cierto? La adrenalina, noradrenalina y glutamina y dopamina son todos catecolaminas, ¿ya? Sintética como la dopamina, precursor de las catecolaminas endógenas, ¿cierto?, como lo es la dopamina, y la adrenalina y noradrenalina, que tienen sus efectos, ¿cierto?, catecolaminérgicos endógenos. La adrenalina primariamente tiene efecto beta más que efecto alfa. Vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, del efecto alfa, que habla de la vasoconstricción. El efecto beta habla más del cronotropismo y notropismo. El efecto beta 1, primariamente. El efecto beta 2 produce broncodilatación, ¿cierto? La dobutamina tiene primariamente efecto beta 1 y beta 2, ¿cierto? Por lo cual nos ayuda un poco a mejorar la contractilidad, cronotropismo, y además produce vasodilatación, una cosa bien importante a tener en cuenta. Lo mismo pasa con la milrinona. La milrinona actúa así de otra manera distinta a la dobutamina. La milrinona actúa inhibiendo, ¿cierto?, a la fosfodiesterasa 3, lo cual hace que no se pueda degradar el AMP cíclico. Y si recordamos, ¿cierto?, al no degradar el AMP cíclico y tener mayor cantidad, eso nos aumenta la cantidad de calcio intracelular, con lo cual mejora la contractilidad aumentando el calcio. Ahora, la milrinona es buena, ¿cierto? Pero en general los pacientes con COVID no lo vamos a ocupar tanto, ni tampoco probablemente la dobutamina. Nuestra primera arma, ¿cierto?, va a ser la noradrenalina, y si requerimos un segundo vasopresor, probablemente vamos a ocupar adrenalina. Anda súper bien a dosis bajitas, ¿cierto? Idealmente uno no quiere tener un paciente con dosis tan elevadas, ¿cierto?, de vasopresores. Y los efectos de la adrenalina, como les dije, primariamente inotropismo y cronotropismo, y aumentar un poquito el gasto cardíaco, ¿cierto? La noradrenalina aumenta la resistencia vascular periférica. Cuando usamos a altas dosis la noradrenalina, tiende a tener también efecto beta. La dobutamina es netamente inotropismo, y la dopamina
Es un fármaco que hay que conocerlo harto, ¿cierto? Tiene también arritmias, produce vasoconstricción pulmonar, pero tiene efecto distinto a las dosis que uno lo dé. En general, cuando uno está ocupando, vamos a tener por acá, tengo una muy buena. Cuando estamos ocupando dosis en el fondo bajo las 5 gamas, vamos a tener el efecto dopaminérgico que produce vasodilatación renal. Y cuando ocupamos dosis entre 5 a 10 gamas, vamos a tener efecto beta 1 y adrenérgico, y sobre 10 ya tenemos efecto alfa. La milrinona, inotropismo, vasodilatación periférica y pulmonar, y por eso la milrinona, si uno jamás la va a ocupar, ¿cierto?, de entrada, produce hipotensión. En un paciente que ya teníamos hipotenso, claramente no es lo que nosotros queremos. Y además tenemos que tener la justificación, tanto con dobuta como con milrinona, de que tenemos un gasto cardíaco disminuido. Tenemos que hacerlo con valoración ecográfica, ¿cierto?, al pie de la cama del paciente, y en el fondo ayudarnos un poco si es que tenemos algún especialista o nosotros conocemos un poquito más de ecografía, poder ver si esto es necesario o no. Pero en general nunca les va a ir mal si parten con noradrenalina inicial y después se van con noradrenalina inicial y después con adrenalina. Ahora, cosas a tener en cuenta: casi todos son bien titulables y están disponibles en todos lados. Adrenalina, noradrenalina, la dobuta, ¿cierto? Están en casi todas partes. Milrinona, el pero que tiene, ¿cierto? Si bien produce buena vasodilatación pulmonar, que es lo que queremos, ¿cierto?, que nos ayuda, ¿cierto?, a un corazón derecho que está peleando con un pulmón, ¿cierto?, que ya tiene vasoconstricción hipóxica y otras cosas, el problema es que tiene una vida media larga, ¿ya? Y cuando ya cometimos la decisión, no el error probablemente, ya tomamos la decisión de ocupar la milrinona y el paciente ya está medio hipotensón, esa hipotensión va a durar un rato, porque el efecto de la milrinona no se va a demorar en desaparecer. Ahora, la milrinona funciona bastante mejor en los pacientes que ya eran usuarios crónicos de beta bloqueo, pacientes con insuficiencia cardíaca de larga data, ¿cierto? La milrinona tiende a ser bastante buena, pero no va a ser el caso con los pacientes COVID, porque, bueno, en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, quizá vamos a tener que ocuparlo, sí, pero en general la fisiopatología del COVID no debiese ser, no debiésemos ocupar la milrinona porque no hay ningún proceso que queramos detener. Entonces la milrinona, tengámosla un poquito así como al final de la cola, y ocupemos noradrenalina. Entonces, el pero, pues todo tiene un pero, ¿cierto? Es la isquemia claramente y las arritmias que produce la noradrenalina y la adrenalina, siendo bastante menores las arritmias, ¿cierto?, en la noradrenalina, porque rara vez las vemos, aunque ocupemos dosis altas, pero igual se ven, como en adrenalina, que produce primariamente taquiarritmia, ¿cierto?, isquemia, y además hiperlactatemia. Ojo, sí. Recuerden que cuando empezamos a ocupar un segundo vasopresor, sobre todo esa adrenalina, es normal ya en un paciente que primero que todo requiere un segundo vasopresor, ya va a tener hiperlactatemia probablemente por hipoperfusión y se la vamos a empeorar con la adrenalina. Pero recordar que también ese salto, algo de culpa puede tener la adrenalina. Entonces también produce vasoconstricción esplácnica, lo cual también va en conjunto con los opiáceos y las otras drogas que estamos usando, al lentecer el tránsito de los pacientes, y cuando después vamos a tener un tránsito lento, y eso nos va a aumentar la carga bacteriana, ¿cierto? Y los consecuentes problemas que vamos a tener después. Y las indicaciones en general, como les había dicho, nosotros usamos dobutamina, ¿cierto? Nunca sola, porque también produce taquiarritmia y hipotensión. Ocupamos noradrenalina en shock séptico, shock cardiogénico, y después podemos agregar dobutamina si es que lo requerimos. Pero a veces incluso con solo noradrenalina van a andar bien. Y sobre la adrenalina en general, la estamos ocupando en pacientes post-PCR, ¿cierto? O sea, la ocupamos a dosis de 1 miligramo, ¿cierto?, endovenoso cuando tenemos pacientes que estamos reanimando, cuando tenemos gasto cardíaco disminuido, y en shock séptico como segunda línea, creo que sería bueno tenerlo en mente. Ahora, de todas estas cosas, el efecto alfa, ¿cierto?, se ve bastante disminuido a medida que estamos viendo esta tabla. La fenilefrina, ¿cierto?, efecto alfa puro, no lo ocupamos nosotros como infusión continua, se usa generalmente más por anestesia en pabellón, también se usan como push dose de fenilefrina, y vamos a hablar de las push dose de epinefrina. Y en general la norepinefrina tiene efecto alfa con poco efecto beta, a dosis moderadas, a dosis alta puede tener un poquito más de efecto beta, pero primariamente va a ser efecto alfa. La epinefrina, la adrenalina, ¿cierto?, tiene más o menos mitad y mitad, pero en general predomina el efecto beta. Dopamina y butamina también es casi puro efecto beta y muy poco efecto alfa. Cosa importante acá, entonces, recordar que la norepinefrina, cuando uno la está empezando a ocupar, ¿cierto?, produce vasoconstricción primariamente tal, y el inotropismo, ¿cierto?, es bajo. Es raro que nosotros veamos un paciente con una dosis de norepinefrina elevada que esté a 140 por minuto solo por la norepinefrina. Así que, independiente que a dosis alta tenga un efecto beta, hay que recordar que
lo más probable es que si un paciente empieza a hacer taquicardia, ¿cierto? 150, 170, hay que buscar otra causa, no echarle la culpa al vasoactivo. Distinto sería si tuviéramos un paciente con norepinefrina ya y estamos ocupando dosis elevada y queremos agregar un segundo y le ponemos epinefrina, ¿cierto? Le ponemos. Ahora, cuando estamos ocupando epinefrina a dosis baja, en general predomina, ¿cierto?, el efecto inotrópico más que el efecto vasoconstrictor. Pero a dosis alta predominan ambos dos, o sea, no predomina ninguno, en verdad. Aumenta tanto el efecto vasoconstrictor como el efecto inotrópico. Entre dobutamina y milrinona, la dobutamina produce cierto más inotropismo quizá que la milrinona, e hipotensa menos. La milrinona produce mucho mayor vasodilatación, ¿cierto? Y produce efecto hipotensor bastante más prolongado y bastante más profundo que la dobutamina. Y la fenilefrina, como aquí lo ven, primariamente alfa, ¿cierto? Solo produce vasoconstricción, al igual que la vasopresina, ¿cierto? Con los receptores de vasopresina, que también antiguamente se usaba harto también en shock séptico. Hoy en día no lo usamos tanto y a veces sí podemos pensar en pacientes con puro shock séptico ocupar como segunda droga, ¿cierto? La vasopresina para ocupar un segundo receptor distinto al de la norepinefrina, ¿cierto? Que es el receptor alfa, y ocupar los receptores de vasopresina para nuevamente producir mayor contracción, vasoconstricción, ¿cierto? Y mejorar un poquito la presión. Pero eso a expensas nuevamente de dejar bastantes áreas del cuerpo sin flujo sanguíneo, o con flujo sanguíneo bastante aumentado. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se usa? ¿Qué dosis tengo que usar? ¿Qué precauciones tengo que tener? Doctor, ¿va en glucosado? ¿Va en fisiológico? En verdad, podemos poner todo en fisiológico, ¿ya? En general, la norepinefrina se puede usar en glucosado al 5%, y vamos a ocupar, ¿cierto?, epinefrina y norepinefrina como primera opción, y la norepinefrina como primero. La ampolla viene de 4 miligramos y se prepara generalmente de 8 miligramos en 250 de suero fisiológico. Recordar, ¿cierto?, en pacientes renales, pacientes que no toleren muchas cargas de volumen, bueno, 250 cc no es tanto, quizá para una persona normal, pero hay pacientes que no toleran tanto, ¿cierto? Y esto se puede ir aumentando 8, 16, 32, en lo mismo 250, incluso disminuirlo a 100. Lo importante es que las dosis tienen que ser las mismas, independiente de que la concentración sea más alta, hay que programar bien la bomba de infusión continua, y uno puede partir con una dosis de 0.05 gamas kilo minuto en norepinefrina y en epinefrina. Recordad que en teoría uno parte con esto, uno igual puede ir bajando 0.3 cuando ya quiere desconectarse todo el paciente y uno titula la baja, pero en general no tiene techo terapéutico. Uno pudiese ir subiendo la norepinefrina y después de cierto nivel uno tiene que empezar a pensar que tengo que ocupar una segunda droga más que seguir aumentando la primera. Recordar, ¿cierto?, que la norepinefrina produce isquemia y produce arritmia, pero no tanto como la epinefrina. Ahora, la dobutamina viene en presentación de 250 miligramos por ampolla, y en general uno puede ocupar puede ser una infusión de 250 en 250 o 500 en 250 si uno va a prever que el paciente va a estar con mucho rato en la infusión. Partimos las dosis desde 2,5 a 25 gamas kilo minuto, y recordar, ¿cierto?, que produce hipotensión y arritmia y puede producir cefalea y temblor. La milrinona viene a 10 miligramos por ampolla, en general se puede ocupar de a 20, incluso también 10 en 100, pero tiene que ser en el fondo unos a 10, y partimos en general con dosis bajitas. Nunca partamos milrinona ni dobutamina sola sin antes haber partido con norepinefrina, ¿cierto?, para prevenir la hipotensión. Y porque además, por el efecto vasodilatador también, puede que se nos conchinche un poco el paciente, sobre todo si lo tenemos con PIB muy alto. Y la dopamina viene en la ampolla de 200 miligramos, se usa de a 400 en 250, y partimos dosis de 2 a 20, y en el fondo con las arritmias, la vasoconstricción pulmonar, y con las dosis dependientes por kilo de peso que estemos ocupando. Entonces, ¿cómo lo hacemos con el paciente que está inestable? Tenemos que ir a escáner, profe, el escáner está lejos, el paciente está más o menos, pero en verdad requiero el escáner. No sé si tendrá un termo, no sé si tengo trombolizar o no tengo idea. Entonces, vamos a preparar las push dose. ¿Y qué es la push dose? Es una forma de hacer una inyección rápida, ¿cierto? Y lo que ocupamos nosotros es epinefrina. Entonces vamos a ocupar la ampolla de epinefrina que se vende y que se usa acá en Chile, que viene con 1 miligramo. Distinto a las ampollas que se van a ver en otros países. En general, en Estados Unidos tienden a tener las ampollas cardíacas, ¿cierto?, de epinefrina, que ya viene con una dilución, ¿ya? Aquí tenemos, en el fondo, 1000 gamas, ¿cierto? Tenemos 1 miligramo, tenemos 1000 gamas, vamos a ocupar este ml, vamos a llevarlo a 10 cc, ¿cierto? 1 cc de la ampolla, más 9 cc de solución fisiológica, y esta la vamos a sacar 1 cc de esto, y lo vamos a llevar nuevamente a 10 cc de solución fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que por cada ml de esta última jeringa, ¿cierto?, que es la segunda dilución de la jeringa,
vamos a tener 10 gamma por cada cc. El onset, ¿cierto? Desde que parte eso es más o menos 1 minuto y puede durar entre 5, 10, incluso un poquito más. ¿Ya? Y eso nos ayuda, porque por ejemplo tenemos al paciente, mira, está entrando al escáner, PAM de 63, chuta, PAM de 60, ya, push dose, pum, mantenemos PAM de 70 durante todo el escáner, llegamos al reanimador, vemos las imágenes y podemos tomar alguna decisión e ir haciendo cambios en el fondo un poquito más rápido. A diferencia de subirle un poquito ¿cierto? Uno puede subirle un poquito la dosis a la VIC, pero la dosis de la VIC en el fondo se va a demorar en pasar, ¿cierto? Por mucho que uno aumente la dosis, no va a hacer un efecto tan rápido como lo vamos a tener con la push dose y que nos va a llevar harto. Duran de 5 a 10 minutos y la dosis idealmente nos debe partir entre 0,5 hasta 2 cc y eso lo podemos ir repitiendo cada 2 a 5 minutos. Entonces nos ayuda mucho a los traslados, ¿cierto? Y cuando el paciente en el fondo no tenemos a mano o vemos que está medio inestable, nos va a ayudar un poco a salir del paso, ¿cierto? Y mantener un paciente un poquito más hemodinámicamente estable. Ahora, lo que les dije antes, ¿cierto? La epinefrina también tiene otra presentación, si estamos fuera de Chile, ¿cierto? Son las ampollas cardíacas, que solamente hay que hacer una dilución, porque ya vienen, no vienen con la dilución nuestra, en el fondo vienen solamente 100 gamas por ml, a diferencia de la nuestra que tiene 1000 gamas por ml. Entonces hay que tener eso en consideración, que aquí viene 1 miligramo, y en las ampollas cardíacas en otros países hay que ver bien si es que viene con 1 miligramo o si viene con 0,1 miligramo. Entonces, para no hacer doble dilución en ese caso, pero en general en Chile no deberíamos tener ese problema. Se usa pasto, ¿cierto? La adrenalina está en cada carro de paro, probablemente en cualquier centro de atención, y vamos a poder hacer esta dilución. Otra forma que se llama el dirty drip, ¿cierto? De adrenalina, también en casos que se usan generalmente más en casos de paro, o en pacientes que en el fondo no tenéis mucho tiempo y tenéis como un caos en el reanimador. Uno puede agarrar una ampolla de epinefrina y pasarlo a 1 litro de solución fisiológica, y con eso uno va dejando un goteo un poquito más rápido, y con eso mantenéis presión un poco más elevada, o durante el paro, ¿cierto? También se puede ocupar. No ocuparlo de reglas, ¿cierto? Ceñirse por las reglas de la CLS, pero son algunas armas que podemos tener a mano. Entonces, cosas importantes nuevamente, las drogas vasoactivas, ocupémoslas cuando los pacientes tienen que tener una mejoría en su perfusión. ¿Por qué usamos push dose de adrenalina y no ocupamos norepinefrina? Porque en el fondo lo que nosotros queremos es aumentar un poquito el gasto cardíaco. Y la push dose lo que nos va a hacer, nos va a ayudar, pero nos va a ayudar mejorando un poquito el corazón, más que apretar más, ¿cierto? Más que aumentar la resistencia vascular periférica, lo que estamos haciendo es aumentar en el fondo el inotropismo y el cronotropismo, y de esa manera vamos a hacer que el paciente eleve la presión, distinto a ocupar norepinefrina, que vamos a apretarlo más, probablemente no siempre sea bueno. Y es por eso que usamos la push dose. Entonces, ocuparla siempre los pacientes que uno prevea que se compliquen durante un traslado, ir al escáner. Oye, está ahí al medio de la noche, el enfermero fue a dejar un paciente a la UCI y vuelve, y no tenía, uno puede preparar esto rápidamente y salir del paso, ¿cierto? Y tener un paciente bastante más estable. En la decisión del inicio, ¿cierto? Todo paciente que requiera el uso de vasoactivos tiene que ser ocupado de manera precoz, ¿cierto? No demorar el uso de los vasoactivos, y en los pacientes que vamos a ocupar bloqueo neuromuscular, siempre tener en consideración y no olvidarse que uno puede ser el que esté, ¿cierto?, al frente del doctor, y a uno no le gustaría, ¿cierto?, estar bloqueado si está experto. Entonces, siempre ocupar outcomes específicos, como ya hemos dicho, y tener a los pacientes con buena sedación antes de iniciar el bloqueo neuromuscular, y en el fondo que sea un paciente que lo requiera. Y también pensar y tener siempre en la mente que cuando uno parte el bloqueo neuromuscular, los efectos del bloqueo neuromuscular se van a ver a las 48 horas, ¿cierto? Durante el transcurso de 1 o 2 días de uso de bloqueo neuromuscular. No es como que le pongamos el bloqueo neuromuscular y la PAFI suba de 90 a 180 al próximo control, eso no va a pasar. ¿Ya? Tiene que tener un uso prolongado en el fondo para ayudar. Y sobre la pseudoanalgesia, como ya les dije, ¿cierto? Lo más importante es ver qué protocolo tiene la institución donde uno esté trabajando, y idealmente está el concepto, ¿cierto?, de la pseudoanalgesia más primariamente basado en analgesia, o sea, son basados para analgesia. Hay algunos que se usan, ¿cierto?, en algunas UCI que están ocupando otros coadyuvantes para disminuir, ¿cierto?, las necesidades del uso de opiáceos, usan otra analgesia en algunos, en la UCI, ¿cierto?, en la UPC de Marcoleta, se está ocupando también dosis de metadona subcutánea, ¿cierto?, para ir retirando un poco las dosis de fentanilo. O sea, nosotros en la urgencia probablemente no lo vamos a ocupar. Es bueno tenerlo en mente, nomás saber un poco más de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Siempre tener claro qué medicamentos estamos ocupando, conocer muy bien sus fármacos, cuáles son los efectos adversos, qué cosas esperar,
cómo arreglar, ¿cierto?, el problema que podamos tener con los vasoactivos, que claramente el paciente que está bien grave, no vamos a, oiga doctor, el paciente está súper hipotenso, ya le voy a poner un central, eso no pasa. Generalmente ocupamos vías periféricas. Idealmente un paciente que está ocupando vasoactivos no debiésemos tener una infusión de drogas vasoactivas por vía periférica, y que idealmente tiene que ser, ¿cierto?, de la fosa cubital hacia arriba, tiene que ser una vena gruesa, y no debiese ocupar más de 24 horas ese acceso. Así que en verdad el central lo dejamos para más adelante, podemos ocupar de forma segura, ¿cierto?, drogas vasoactivas por vía periférica, pero tener en cuenta que si el paciente está requiriendo más drogas, hay que colocar una vía central para evitar estos problemas. ¿Y qué pasaría en caso, cierto, de que la droga vasoactiva en general, epinefrina, norepinefrina, se nos extravase? El problema es que va a producir necrosis, ¿cierto? Entonces tenemos que también tener en cuenta y llamar a farmacia, saber si es que tenemos o no fentolamina. La fentolamina es el antídoto, ¿cierto?, a la extravasación de las drogas vasoactivas en general, no de todas, ¿cierto?, de epinefrina, no epinefrina, porque la fentolamina lo que hace, compite, ¿cierto?, por los receptores alfa 1 y alfa 2, y lo que produce en el fondo es una vasodilatación luego de administrar. Se usa a dosis de 0,1 miligramos por kilo subcutáneo, obviamente subcutáneo idealmente cercano a donde se hizo la lesión, y recordad que hay un máximo de 10 miligramos que se puede usar por dosis, en total, perdón. Entonces, eso es lo importante, ver si tenemos o no la posibilidad de uso de fentolamina, y si llamamos a farmacia y nos dicen, doctor, no tenemos idea que eso, entonces tener en consideración poner un central lo antes posible, siempre y cuando se tengan las competencias claramente. La idea es siempre no hacerle daño al paciente y tratar de mejorar, en el fondo, el outcome, que es lo que queremos. Así que eso. Espero que haya sido de ayuda. Para algunos quizás sea una ayuda de memoria y a veces lo dan como cosas de perogrullo, pero la verdad es que hay que tener un poquito más de consideración a la hora de tratar a estos pacientes que son bien complejos. Y por último, las cosas que nosotros podemos hacer en la urgencia, saber bien lo que estamos haciendo, qué cosas queremos lograr, y qué va a ayudar o no al paciente. Eso, aquí un poquito la bibliografía, son hartas cosas que van a poder leer, quizás entretener bastante. Muchas gracias, Hugo, por tu clase. Si quieres puedes terminar de compartir la pantalla para que demos espacio a la revisión de las preguntas. Ya, déjame ver cómo se hace eso. Claro. Vamos a estar, todavía por supuesto están todos invitados a compartir sus preguntas en el chat. Bien. Dejar compartir, ¿no? Hola, embarré. No, ahí está bien, ahí está bien. Ahí nos vemos ambos y podemos conversar. Entonces dice, Camila Casarejos dice, ¿hay escalas de sedación protocolizadas en el Hospital Félix Bulnes Cerda? Igual en UPC las tenemos en tablas. Pueden encontrarla en Facebook, en UPC Adulto, Hospital Félix Bulnes Cerda. Muchas gracias por el aporte, Camila. El rocuronio del laboratorio que recibimos en el hospital no es fotosensible, solo para que no se asusten si no lo prepararon fotosensible. De hecho, algún comentario respecto de eso, efectivamente, algunas presentaciones. Hay que tener harto ojo en las presentaciones de los fármacos, porque no todos son exactamente iguales, algunos son fotosensibles o no, algunos van a venir en viales transparentes, otros más oscuros, precisamente en base a lo mismo. Y también tener cuidado que algunas marcas, algunos medicamentos por fuera se ven muy, muy similares, por eso siempre tener ojo en leer lo que estamos administrando al paciente antes de administrarlo. Ya. Pregunta para ti. Al momento de realizar las infusiones, ¿cuál tendría más estabilidad? ¿El suero fisiológico o el suero glucosado al 5%? En general se usa suero glucosado al 5%, que tiende a ser más estable. Pero de todas maneras, podemos ocupar siempre fisiológico con cualquiera de las drogas. Idealmente, cierto, el personal enfermeril sabe que el glucosado tiende a ser un poquito más estable, pero no tampoco tener gran pero si es que ocupamos fisiológico. Eso. Yo imagino que Camila, que comparte enfermera de UPC, ella dice, yo tenía entendido que la adrenalina, su preparación de infusión era 10 ampollas de 100 cc, perdón, en 100 cc, 10 ampollas en 100 cc a suero fisiológico al 0,9, así de hecho lo preparan. ¿Qué opinan al respecto de, yo creo que aquí hay que responder en base a las opciones que existen, ¿o no? Claro, en general si uno usa 10 ampollas en 100 cc, la diferencia es que ahí nos está dando 10 miligramos en 100 cc, concentración 1:1. Porque a diferencia de la preparación de adrenalina, porque la que yo les comenté era de la de noradrenalina, que viene en ampollas de 4 miligramos, pero la de adrenalina viene de 1 miligramo, entonces hay que ponerle o 8 ampollas, o incluso puede usarse 10. En el fondo, si lo que quieren
lo que quieren ocupar, ¿cierto?, es la dilución que uno quiere ocupar en verdad. Depende mucho del centro de la UCI, y uno puede ocupar en el fondo, puede cada vez concentrar más la droga vasoactiva, si es que no quieren uno, por ejemplo, meterle más volumen a un paciente, y al final lo que importa es la dosis por kilo, ¿cierto? Porque por mucho que la infusión sea una, al final la dosis va a ser distinta. Y La dosis la repetíamos. hay algún par de comentarios. Efectivamente, uno, la concentración, pensando por la vía que se va a administrar, nos parecería a nosotros, y por qué Hugo da una, aparte con una concentración de nuestro uso habitual, porque tal cual nosotros partimos esta droga en general por periférico hasta que tiene un acceso central. Y evidentemente una droga más concentrada tiene mayor riesgo de hacer complicaciones locales en el punto de inserción, es eso. Pero como bien dice Hugo, lo importante es la dosis, y la dosis es una cantidad de medicamentos medido en microgramos por los kilos del paciente y medido por una unidad de tiempo. Y eso independiente de la concentración a la que se esté pasando. Ahora, complementar desde la visión de gestión, quizás que mientras más repetitivo sea siempre el proceso, menor capacidad de error. Entonces, claro, es mejor que haya una costumbre del centro para que siempre la preparen igual y la pongan de la misma manera, de manera de que haya menos errores en la preparación. A ver, dice, con respecto al bloqueo neuromuscular, ¿existen estudios que correlacionen el fármaco utilizado o el periodo prolongado del bloqueo neuromuscular con las probabilidades de provocar polineuropatías post unidades de cuidado intensivo? Entonces, polineuropatías con bloqueo Quizá más neuromuscular. que polineuropatía, yo creo que quizá más la miopatía, ¿cierto? El paciente que queda con bloqueo neuromuscular, que recordemos que el paciente que queda con bloqueo neuromuscular tiene los músculos claramente bloqueados y relajados, entonces en el fondo tienden a después costar más, hay que hacer más kinesioterapia, hay que recordar que el paciente cuando está con bloqueo neuromuscular hay que hacerle kinesioterapia, ¿cierto? Hay que mover los músculos porque no lo va a mover de ninguna manera. Entonces, los estudios más reconocidos, ¿cierto?, de la Currasis, que es el que comprobó en el fondo que el bloqueo neuromuscular tiene un uso, disminuye mortalidad, pero la verdad es que el protocolo que se usó en ese momento fue con cisatracurio a una dosis de 37,5 bien específica, y no se podía ni subir ni bajar. Es la gran cierto, evidencia que tenemos para el uso del bloqueo neuromuscular, pero nos hizo distintas ramas para comparar distintos. Se ocupó solamente el cisatracurio en ese momento. Y la verdad es que probablemente nos falten más evidencia, quizá con el tiempo vamos a ver, sobre todo ahora en época de COVID, que se usó a pasto. Generalmente el bloqueo neuromuscular lo ocupábamos en la UCI, no en la urgencia, y ahora tuvimos todas las urgencias del mundo ocupando Pronovigil, ¿cierto? Bloqueo neuromuscular, nos vimos expuestos a muchas cosas que no veíamos en la urgencia. Sin duda va a aparecer mucha más información, y cuál de todo esto va a tener mayor problema, ¿cierto?, con las miopatías. Ahora, en el estudio de Currasis, claro, no hubo tanta diferencia, ¿cierto?, en los pacientes que ocuparon, ¿cierto?, el bloqueo neuromuscular, no hubo tanta más miopatía como uno hubiese pensado. Lo que sí ayudó, sí, el bloqueo neuromuscular, es que al haber menos asincronías con el ventilador, disminuyó, ¿cierto?, las complicaciones mecánicas, neumotórax en general, hubo menos en la rama de los pacientes que usó bloqueo neuromuscular. Sobre si van a salir o no más estudios, no ahondé mucho más, la verdad, pero probablemente van a ir apareciendo estudios con el paso del tiempo. ¿Cuál es el siguiente paso si el paciente no responde a la pseudoanalgesia cuando estoy en el escalón 12? ¿Sigo aumentando? ¿Se pasa a otro fármaco? Y la pregunta de fondo es, ¿hay dosis máxima? ¿Hay dosis tope de sedación? Claro, ahí está la cosa. En verdad, una cosa que no habíamos visto tanto antes, que es los pacientes con COVID, cuesta un mundo sedarlos. Cuesta harto. Depende del servicio donde uno esté, de repente hay protocolos de sedación distintos y empiezan a usar coadyuvantes. El Servicio de Salud Metropolitano Suroriente también nos recomendó en algún momento empezar a usar otras dosis de analgésicos. Recordar que en el fondo el paciente que cuesta sedarlo, más que cuesta sedarlo, en el fondo probablemente la analgesia es la que está baja. Y el paciente en el fondo va a seguir despierto, va a seguir combativo, porque en el fondo siente algún tipo de dolor. Multifactorial puede ser ese dolor, ¿cierto? Porque le dolió el catéter, o porque le duele la ventilación, ¿cierto? Le duele estar, que a cada rato le infla el pulmón, le duele, de tener dolores por muchas cosas, instalación de catéteres, ¿cierto? Sonda Foley. Entonces, si uno usa, ¿cierto?, el escalón, y el escalón que estamos ocupando, ¿cierto?, como dice el escalón 12, recordar que ese escalón se usa en UCI, y se hizo, ¿cierto?, en tiempos no COVID, donde la idea era tratar de ocupar la menor cantidad de sedación y ocupar mayor cantidad basar en el fondo la pseudoanalgesia del paciente más en analgesia. Y la idea de ese protocolo, ¿cierto?, era
tratar de tener al paciente la menor cantidad de tiempo posible en sedación profunda, que no es lo que queremos nosotros en la urgencia. En la urgencia queremos tener un paciente en SAS 1. Si existiera el SAS 0, eso querríamos. Queremos tener al paciente lo más quieto posible para poder ventilarlo de mejor manera, ¿cierto? Y que mejore en el fondo el outcome que queremos, que es que el paciente no fallezca y que no haga un distrés severo por la mala ventilación. Dosis máxima técnicamente no hay. La verdad es que si empieza a aumentar mucho la benzodiazepina, el paciente se te va a potenciar más. Idealmente, si tienes que escalar más, escalen en fentanil. Claro, probablemente en la UCI me van a odiar, pero probablemente es lo que tenemos en la urgencia y tenemos que hacer uso, ¿cierto?, de los fármacos opiáceos. Como se usa en otras UCIs, quizá uno pudiese ocupar una dosis de opiáceos, ¿cierto?, externa. Metadona también es una buena opción. Buena media larga, se usa en forma subcutánea. Se puede usar en concomitancia con el fentanilo si es que tenemos problemas. Entonces tratar de ver de qué otra manera podemos estar ocupando analgesia en este paciente. Se ha ocupado también quetiapina, loperidol y otras cosas como coadyuvantes, pero eso en general lo están ocupando en los pacientes que ya están como de salida, no en las primeras 48, 72 horas. Así que tampoco es algo que vayamos a innovar nosotros o ocupar nosotros en la urgencia, y probablemente cuando ya pase la época de COVID, si esperemos que pase pronto, probablemente tampoco va a terminar ocupándose. Idealmente ir subiéndonos en fentanil más que en midazolam, ¿cierto? Por el problema que en general los pacientes más obesos tienden a estar mucho tiempo despegados y quedan mucho rato con el MIA porque sigue liberándose a pesar de que la infusión se haya quedado, porque se deposita, ¿cierto?, en la grasa. Entonces eso, seguir aumentando siempre a expensas de opiáceos como primera opción, y siempre pensar en coadyuvantes de analgesia para tratar de disminuir la dosis de opiáceo y que el paciente se sede mejor. Sí, efectivamente, un poquito complementar al respecto de por qué nosotros queremos los pacientes, como yo dije en mi clase de intubación, en coma, porque la verdad es que la primera necesidad que tiene que cumplir el paciente para empezar a despertarlo es que la causa por la cual lo intubaste ya está resuelta. Y estos pacientes los acabamos de intubar, en este caso, su insuficiencia respiratoria no está resuelta, no está en una mejor situación clínica, y no va a estar resolviendo ese problema inmediatamente, y por lo tanto hay que darle tiempo a que resuelva eso para empezar a despertarlo. Entendiendo que el concepto después, en el cuidado intensivo, independiente de que si sea en una UCI o en la urgencia, es tenerlo con la menor pseudoanalgesia necesaria para que esté bien acoplado al ventilador. Pero eso se debe entender que es un segundo tiempo. Hay una pregunta difícil, dice, ¿hay diferencia en la captación celular de las drogas al prepararlas en ensayo biológico? Yo no sé. No, yo tampoco lo sé, la verdad. No sé si entrará de mayor o menor forma, porque la verdad es que las drogas vasoactivas que estamos ocupando tienen efectos, ¿cierto?, en la musculatura lisa, con los receptores alfa. Entonces, en el fondo, la droga pasa al vaso y actúa, ¿cierto? Al empezar a traspasar el vaso, aprieta el vaso. Si es que hay un cotransportador, ¿cierto?, de glucosa vasoactiva, no lo sé, lo desconozco. Tiene que ver más con la estabilidad probablemente de la droga, pero en general nunca van a equivocarse si usan fisiológicos, así para que no le tengan miedo. Ahora, las cosas que hay que tener en cuenta, ¿cierto?, es que si estáis mezclando una droga y precipita, esa droga no hay que usarla, pero fuera de eso no me complicaría tanto más. No he visto, por lo menos yo en clínica, gran diferencia entre glucosado y fisiológico si es que pesca o pesca menos el vasoactivo. En la misma línea, Anita Molina pregunta si se recomienda cambiar los matraces después de 24 horas, si en el fondo el fármaco pierde estabilidad. Eso en general se usa en UCI, tienden a rotar los fármacos, y a veces lo que uno tiene que pensar es que si está subiendo mucho la dosis de los vasoactivos, no siempre es la primera, o sea, primera opción siempre ir subiendo la dosis, ¿cierto? Pero si ya estamos en dosis de 1 de noradrenalina, probablemente lo que necesitamos, más que aumentar la dosis del mismo fármaco, es aumentar o colocar un segundo fármaco. Y por eso como segunda línea tendemos a ocupar adrenalina, a pesar de que tenga estos peros de la hiperlactatemia, ¿cierto? Las taquiarritmias, las arritmias que no queremos tener, pero en general la verdad es que, claro, tratar de ocupar un segundo vasopresor si es que es necesario, y sobre si usamos o no corticosteroides cuando estamos ocupando dosis mayor a 0,3, ¿cierto?, de una adrenalina, que es lo que se ha visto en estudios, hay que ver las terapias coadyuvantes. Eso, tratar de hacer la rotación también, porque recordar que, claro, si uno prepara una VIC muy concentrada en la urgencia, igual hay harta manipulación de personal, entonces hay que tener cuidado también. Es importante quizás rotar, probablemente la urgencia no se hace mucho,
pero yo creo que pensar siempre en un segundo vasoactivo o antes de pensar, porque si en el fondo, claro, si ya 24 horas con la misma bomba y ya no te está funcionando, hay que ver, ¿cierto? Porque esto es multifactorial, ver si algo más está cambiando, si el paciente hizo alguna complicación, antes de pensar, ¿cierto?, que es el fármaco el que no está funcionando. Y si netamente vemos que el fármaco es el mismo, y, o sea, que no ha tenido problema, no ha habido error en la administración o en la composición de la VIC, colocar un segundo vasoactivo si es necesario. Sí, mira, la verdad es que, como dice, hay una costumbre, por eso dice, idealmente cambiar los fármacos a las 24 horas. Va a depender, nuevamente, hay cosas de estabilidad de fármacos que, en honor a la verdad, son muy marca dependientes. ¿Ya? Esto es súper importante y nosotros muchas veces estudiamos lo genérico, ¿ya? Y de hecho están todos los fármacos que podemos usar, lo único que nos preocupamos es que sean bioequivalentes, pero en realidad las moléculas tienen sus diferencias y sus presentaciones son distintas y sus preservantes son distintos. Lo hacemos poco, a mí me gusta harto la farmacología, por eso lo que digo, lo digo con el fondo siendo muy cauteloso, pero lo hacemos poco, pero deberíamos leer siempre, y esto a todos nuestros enfermeros conectados, es un mensaje principalmente para ustedes que son mucho más ordenados en el tema de la calidad y el orden, deberíamos leer siempre el folleto inserto de cada uno de los fármacos. No son iguales dos fármacos de marca distinta, no son iguales. No son iguales y no se pueden considerar que sean iguales. Hay que revisar los folletos insertos. Esa es la recomendación. Ahora, dicho eso, nosotros siempre nos adaptamos un poquito a la realidad y usamos lo que tenemos disponible, ¿cierto? Y somos flexibles, pero si esto es una clase que pretende basarse en una recomendación técnica, la recomendación es leer el folleto inserto, que es obligatorio que lo traigan de cada uno de los fármacos que usamos. La marca diferencia al fármaco propiamente tal, ¿ya? Y efectivamente, eh, Juan Carlos Encalada nos dice que en su UCI es normativa para mejor estabilidad de los fármacos y me parece De todas correcto, maneras. pero no De todas maneras. necesariamente es un requisito así como totalitario. El Ujú. doctor Matías Molina, que es urgenciólogo de acá, dice, es importante entender que las drogas vasoactivas tienen una indicación clara y su uso debe ser precoz. No toda hipotensión se soluciona con drogas vasoactivas y cómo cambian los efectos de los inótropos según dosis de infusión es importante. Y en lo del bloqueo neuromuscular, ojo el rol en la debilidad adquirida en la UCI, como lo habíamos comentado previamente. En caso de la mirrinona, ¿es necesaria una dosis de carga? ¿Debe de ser así, se ajusta con peso real o ideal? Idealmente la glutamina, tratar de no ocupar la dosis de carga por su efecto, ¿cierto?, vasodilatador y hipotensor y arritmogénico y por su vida media larga, ¿cierto?, porque idealmente por lo menos yo el uso no parto con el bolo de carga, siendo que ya tengo una droga vasoactiva andando. Sobre si hay que ocupar o no, ¿cierto? Hay que recordar que estas drogas se usan en concentración sanguínea, al final hay que ocupar el peso real del paciente porque tiene que ver con la bulimia del paciente. A diferencia del bloqueo neuromuscular, que es súper importante, que hay que ocupar el peso ideal del paciente. O sea, en el fondo hay que tomar la altura y la dosis del bloqueo neuromuscular es de acuerdo a cuánto músculo debería tener este paciente, no cuánta grasa le sobra, Y la incluido el verdad, calcio. claro, y con eso respondiste la pregunta que de recién, que es cierto, dice, para el uso de medicamentos requieren un cálculo de peso ideal o calculado. La verdad es que yo te diría, lo que más nos importa es la respuesta clínica, porque en el fondo esa es la meta. Tú partes un medicamento con una dosis inicial calculada, teórica, pero lo que más tú te vas a mover y vas a subir esa dosis después respecto a la respuesta clínica, si esa presión sube o no sube. Y claro, cuando ya estás en dosis eh, supraterapéuticas, evidentemente te planteas el uso de un segundo fármaco y bueno, siempre reevaluar, como también estaba nombrado, que el intravascular del paciente esté suficientemente lleno, ¿cierto? Si requiere carga de volumen o de otros coloides, eventualmente también considerarlo siempre. Ujú. No hay más preguntas acá en el chat, no sé si tú quieres hacer alguna pregunta. Ahí dice, ¿el uso de fentanil puede causar hilio Sí, médico? todos los opiáceos tienen ese problema, ¿cierto? Morfina, fentanil, oxicodona, lo que uno usa en verdad, sí, tiene el problema que produce, ¿cierto?, el lentecimiento del tránsito, pero eso en general no debiese ser un problema mayor si uno puede ocupar algún tipo de laxante, obviamente, no vamos a ocupar laxantes muy de forma precoz en todos los pacientes, ¿ah? Pero sí, puede provocar cierta disminución del tránsito, pero eso puede ser bastante solucionable con polietilenglicol, ¿cierto? Ocupar lactulosa y con eso en verdad no vamos a tener
vamos a tener ese problema quizá a la salida. En la urgencia quizá no lo vamos a ver. En la UCI sí van a verlo, pero la verdad es que se puede tratar con laxante, la disminución del tránsito. No sé si Matías, que trabaja más en UPC, nos dará alguna cápita sobre eso, pero en general no es algo que tengamos que preocuparnos tanto en la urgencia. Ojo que habitualmente estos pacientes quedan primero el régimen serio y después las realimentaciones son bastante líquidas, más que sólidas, por lo tanto la generación de deposiciones en el paciente crítico en general pasa un segundo tema, al momento de Winning interpretarlo sí, pues, se hace un tema, pero inicialmente no. Bueno, Hugo, salvo que tenga algunas palabras al cierre, creo que estamos en condiciones de cerrar. Eso, no, nuevamente agradecer la invitación. Creo que todo momento de conversación sobre la medicina y los pacientes que estamos viendo ahora es siempre de ayuda. A todos nos viene bien de repente repasar un poco los conocimientos y entre todos tratar de salir adelante, pues si la pandemia nos pegó a todos por igual, así que ojalá todos supiéramos lo mismo para que el outcome de los pacientes mejore. Eso. Bueno, muchas gracias a Hugo y a todos los que se conectaron, y mañana nos vemos para una próxima clase de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, BILI y también PSILI, ¿ok? Preguntas, dudas y comentarios pueden usar nuestras redes como el Twitter, @AlanMix, pueden manejar bajar las clases y verlas en www.urgenciólogos.cl, y bueno, cualquier duda también la pueden plantear en la próxima presentación. Muchas gracias, Hugo. Cariñosos saludos al equipo del Sotero del Río también, que vi que se conectaron hartos, así que también cariños para allá. Felicidades de nuevo a los novios. Y muchas gracias. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao. Estén bien. Chao.